Vamos a ver el tema de insuficiencia cardíaca y lo primero que hay que ver es, igual que ayer lo que les hablaba de la enfermedad coronaria, de que existen problemas que son primero frecuentes y cada vez van a ser más frecuentes, y el otro es que tiene morbimortalidad alta. Y por eso es que se toca el tema de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque es un tema que es frecuente y que tiene alta mortalidad. Igual que hipertensión, que las otras, vamos a tener el mismo problema, y por eso es que estamos tratando de desarrollar esas patologías, las más frecuentes. Y lo primero que tenemos que ver en relación a insuficiencia cardíaca es que la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad per se, es más bien un gran síndrome. Es un gran síndrome en donde lo que nosotros vamos a tener es que van a haber causas de origen cardiológico como también causas de origen no cardiológico. El problema que nosotros vamos a tener es que ante un paciente con insuficiencia cardíaca, lo primero que debemos de establecer es, ¿esto es un problema cardiovascular o no? ¿Dónde está la clase ahora? Si ya la puse. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tratar de hacer, porque ustedes van a ver que con frecuencia el paciente puede hacer un edema agudo pulmonar. El edema agudo pulmonar es una de las manifestaciones más severas de la insuficiencia cardíaca. Es lo más severo que le puede pasar a un paciente. Y lo primero que van a hacer es, oiga, llame al cardiólogo para que vea este problema. Y en realidad no es un problema necesariamente cardiológico. No todo edema agudo pulmonar es de causa cardiológica. Gente que va a la altura, por los problemas que suceden por encima de los 2.500 metros, la altura ya empieza a desarrollar un compromiso a nivel de la membrana alveolo-capilar. Y conforme nosotros vamos avanzando en altitud, lo que vamos a tener es que se puede dañar esa membrana, puede pasar agua al alveolo y el paciente hace un edema agudo pulmonar. Pero el problema, ¿dónde está? Es por la altura, es por la membrana y no tiene nada que ver el corazón. Por eso lo digo, cuando ustedes tengan a un paciente con insuficiencia cardíaca, lo primero que tienen que ver, ¿esto es cardiológico o no? Porque no se vayan a llevar con la sorpresa de que están pensando que todo es corazón y resulta que hay otras patologías menos frecuentes, pero que existen, y resulta que no tiene nada que ver con el corazón. Lo que nosotros vamos a ver son los problemas estrictamente del corazón. Eso es lo primero que tiene que tener en cuenta. Por otro lado, como les digo, esta enfermedad no es como tal per se, es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que en este caso el paciente puede presentar y que básicamente se basa en una definición: el corazón no logra bombear lo que el cuerpo necesita. Lo primero que hay que ver es eso. ¿A qué se llama insuficiencia cardíaca? Cuando el corazón no logra bombear lo que el cuerpo necesita. Pero vuelvo a insistir, no toda insuficiencia cardíaca es de origen cardiológico. Por ejemplo, yo tengo normalmente el corazón, ¿cuánto bombea en un minuto? 5 litros. Eso es lo que debe bombear un corazón sano, normal. 5 litros de sangre en un minuto. Hay situaciones, por ejemplo, del hipertiroidismo, en una crisis tirotóxica, ¿no? En una crisis tirotóxica, el organismo tiene un metabolismo incrementado y no pido 5, pido 8, y el corazón me da 8. Pido 10 y el corazón me da 10. Pido 12 y el corazón logró dar 12. Pido 15 y el corazón no me da. No puede bombear 15 litros en un minuto porque ya no tiene esa capacidad. El metabolismo está tan alto en esta crisis tirotóxica que pido 15 y el corazón no da. ¿El corazón está cumpliendo su función? No. ¿Qué es? Un corazón insuficiente. ¿Pero el origen es cardiológico? No. Eso es producto del metabolismo incrementado. Entonces, no todos los problemas de insuficiencia cardíaca, eso es fundamental, es necesariamente de origen cardiológico. Las crisis tirotóxicas, los problemas de anemia severa, la enfermedad de Payet, son ejemplos en donde el cuerpo pide mucha sangre y el corazón no le da. Por lo tanto, ¿es una insuficiencia cardíaca? Sí, pero de origen cardiológico
No, habrá que tratar la enfermedad de Payet, habrá que controlar el hipertiroidismo, habrá que corregir la anemia y el corazón vuelve a trabajar normalmente porque el corazón no ha fallado. Entonces, lo primero y más importante es entender que no todo es de origen cardiológico. Y generalmente estas situaciones de insuficiencia cardíaca de origen no cardiológico, el corazón bombea más de 5 litros por minuto. Más de 5 litros por minuto. Más bien, las causas que nos interesan, o sea, las cardiológicas, el corazón no logra bombear los 5 litros o a la justa bombea los 5 litros por minuto. ¿Estamos? Entonces, a eso se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto, a las extracardíacas, beriberi, enfermedad de Payet, tirotoxicosis, anemia severa, son insuficiencias cardíacas de alto gasto, bombeamos más de 5 litros, pero el corazón no logra dar lo que el cuerpo le pide. Son insuficiencias cardíacas de alto gasto. Las que nos interesan a nosotros más bien son las de gasto cardíaco bajo o más o menos normal. Esas son las que nos interesan, son las de origen cardiológico. Entonces, vean ustedes, cualquier situación en donde el corazón no logra bombear lo que el cuerpo le pide en ese momento, eso es insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, es un síndrome. Es un síndrome. Pueden haber muchas causas en relación a eso. Muy bien, la definición que hace Braunwald en relación a la insuficiencia cardíaca, él dice lo siguiente: es un estado en que el corazón es incapaz de mantener una circulación adecuada a las necesidades del organismo. Eso es lo que dice. O sea, cuando el corazón no logra bombear lo que el cuerpo pide, se llama insuficiencia cardíaca, pero no todo es cardiológico. ¿Estamos? ¿Por qué es importante? Como les decía, dos motivos. Igual que en los casos anteriores, nosotros lo que estamos viendo es la frecuencia. ¿Cada vez va a ser más frecuente la insuficiencia cardíaca? Sí. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad producto un poco de la edad y producto de ciertas enfermedades. El paciente antes hacía un infarto y se muere. Alta mortalidad. Los pacientes con infarto, mortalidad 90%. Ahora la mortalidad ha bajado al 30% y la gente sobrevive al infarto. Pero ese músculo cardíaco dañado termina con insuficiencia cardíaca. Y cada vez vamos a tener más infartos que sobreviven al infarto, ¿sí? ¿Y qué van a hacer? Probablemente insuficiencia cardíaca. ¿Está? Cada vez tenemos más hipertensos y los hipertensos mal controlados pueden hacer insuficiencia cardíaca. Eso es lo que está sucediendo. Probablemente manejamos mejor a los pacientes y sobreviven, pero terminan con insuficiencia cardíaca o van apareciendo enfermedades con mayor prevalencia como la hipertensión. Y el segundo motivo es que esta gente se muere. A pesar de todos los adelantos que hay, tiene alta mortalidad. Entonces, tanto la hipertensión, la enfermedad coronaria como la insuficiencia cardíaca son elementos que tenemos dos puntos básicos: frecuencia y su mortalidad. Muy bien, entonces vean ustedes qué significa tener insuficiencia cardíaca. Pues bueno, son pacientes de alto riesgo. Miren ustedes que menos del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca sobrevive a los 5 años de haber sido diagnosticados. Y si la enfermedad todavía es más severa, más importante, clase funcional 4, son los que están más severamente enfermos, son aquellos que aún estando echados o comiendo ya están con insuficiencia cardíaca. Los que están más severamente enfermos, clase 4, ellos, menos del 50% sobreviven al primer año. Entonces, por eso es importante, tiene alta mortalidad. A pesar de los adelantos, esta enfermedad tiene alta mortalidad. Y vean ustedes cómo se está haciendo frecuente. 1 a 2% de la población general es algo bajo. Pero miren qué pasa con la edad. ¿Qué pasa con la edad? 10% en mayores de 65 años. 20% en mayores de 80 años. Y nosotros estamos avanzando hacia una población más longeva. Entonces, como tenemos población más longeva y el país cada vez va a tener mayor población longeva, más insuficiencia cardíaca vamos a tener. Vean que casi 500.000 de nuevos pacientes con insuficiencia cardíaca aparecen en Estados Unidos cada año.
¿Y por qué tanta presencia? Porque sobreviven al infarto. Logramos mejorar el infarto, pero terminan con insuficiencia cardíaca. Ya en Estados Unidos hay 5 millones de personas con insuficiencia cardíaca, y en Europa, que es una población cada vez más longeva, ellos ya están en 15 millones. Entonces, esto es un problema que nosotros ya estábamos poco a poco teniendo, sí, y esto se va a hacer más frecuente y con mayor mortalidad, a pesar de todo lo que hay. Y lo que preocupa es que vean ustedes que lo que se espera en Estados Unidos, a pesar de sus adelantos, vean cómo la cifra va a crecer demasiado. Y ellos dicen, ¿qué hacemos? Pues porque esto tiene todo un costo. Tiene un costo muy alto, y entonces, ¿cómo prevenir este problema? Entonces, hay que disminuir la hipertensión, hay que disminuir la enfermedad coronaria y controlar factores de riesgo. Entonces, la insuficiencia cardíaca tiene un pésimo pronóstico. Estos pacientes generalmente, ¿de qué se mueren? De muerte súbita, ¿no? De un momento a otro amanecen muertos. Esa es una de las... Así mata esta enfermedad. Alta mortalidad. Muy bien. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de ciclo cardíaco, el ventrículo, cuando termina de bombear sangre, se queda con un volumen residual. ¿De cuánto era? De 50 mililitros. Y recibía de las aurículas un volumen de ¿cuánto? De 70. De tal forma que en el llenado del ventrículo el volumen pasaba de 50 a 120. ¿Estamos? Entonces, así ya tenemos el ventrículo lleno de sangre en el periodo de llenado del ventrículo. Pues bien, una vez que ese ventrículo está lleno de sangre, lo que hace ese ventrículo es tratar de bombear sangre, pero al principio tiene que generarse la contracción isovolumétrica, la presión va subiendo, y en el momento en que supera al de la arteria, en este caso del lado izquierdo, la aorta, se va a producir la eyección. Y una vez que el corazón cumplió su función de bomba, lo que hace es relajarse. Entonces, eso es lo que viene a ser el ciclo cardíaco. Entonces, el corazón trabaja así, se llena adecuadamente y tiene que bombear. De acuerdo a la ley de Frank-Starling, conforme se llene, va a bombear más, hasta tener, lógicamente, un límite. Entonces, yo lo que quiero que este corazón es que bombee sangre. Y por mucho tiempo, todo el interés ha estado en entender la función motora, es decir, entender la sístole. Pero si yo quiero que un motor, por decir, bombee agua, y me interesa lógicamente que ese motor funcione bien, una de las cosas también importantes, pero que no se ha tomado en cuenta, es que ese ventrículo tiene que llenarse de sangre. Entonces, así como es importante el bombear sangre, ojo, mucho ojo, yo necesito que se llene de sangre. Entonces, si yo quiero tener una buena sístole, ¿qué debo tener? Una buena diástole. Tradicionalmente toda la insuficiencia cardíaca ha estado acá. Tradicionalmente toda la insuficiencia cardíaca ha estado en sístole. Y resulta que no todos los pacientes mejoraban como uno quería. Hasta que se ha entendido de que también el problema puede ser diastólico. El problema puede ser diastólico. Y prácticamente el 30% de las insuficiencias cardíacas están acá. El 70% están por acá. El 70% son problemas sistólicos, pero en los últimos años ha aparecido un nuevo concepto: las insuficiencias cardíacas diastólicas, que son el 30% de los problemas. Entonces vean ustedes que ya no solamente se ve la sístole, sino también la diástole. Y es que el corazón, para poder bombear y cumplir su función de motor, es que primero se tiene que llenar de sangre, y es lo que se llama la precarga. La precarga es toda la sangre que llena el ventrículo. Ese ventrículo, cuando se llena de sangre, por la ley de Frank-Starling, genera una respuesta inotrópica. Y la sangre va a salir hacia las arterias, en este caso hacia la aorta, que no es un tubo hueco y vacío, es una arteria llena de sangre. Entonces la sangre, cuando trata de salir, hay fuerzas que se oponen a que la sangre salga, y eso es lo que se denomina la poscarga. La poscarga son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga: la resistencia vascular, el volumen sanguíneo, el estado de las válvulas, todo lo que dificulta la salida de sangre, eso se llama poscarga.
Entonces, si ustedes integran la precarga, la poscarga y la fuerza inotrópica, recién podremos entender lo que es el gasto cardíaco. O sea, los 5 litros que el corazón bombea va a depender de cómo se llena el ventrículo, de la respuesta contráctil del ventrículo, según Frank Starling, y de la poscarga. Entonces, si nosotros vemos de esta manera el trabajo del corazón, ojo, no se olviden de la precarga. La precarga es muy importante para que ese motor funcione bien. Entonces, vean ustedes, si yo lleno el ventrículo, y acá vamos a tener el volumen que llena al ventrículo, yo estoy llenando con más o menos 80 mililitros de sangre, pues con ese volumen, al llenar el ventrículo y por la ley de Frank Starling, ese ventrículo lo que va a conseguir es bombear 50 mililitros. El volumen sistólico, el volumen de eyección va a ser 50 mililitros. ¿Y cuánto queda de volumen residual? 30. Bueno, se llena con 80, bombeo 50 y me quedo con 30. Si yo lleno ese ventrículo ahora con 100 mililitros, el ventrículo se llena con más sangre y por la ley de Frank Starling, las fibras al estirarse, estas se van a contraer con más fuerza y ahora va a lograr bombear 60 mililitros. ¿Y cuánto queda de volumen residual? Ahora queda 40. Y si yo lleno el ventrículo con 120, que esa es la cifra pues que manejamos en fisiología, que es la cifra normal, el ventrículo va a lograr bombear por la misma ley de Frank Starling ahora 70 mililitros y me quedo con un volumen residual de 50. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, lo que dice la ley de Frank Starling, conforme yo voy llenando el ventrículo con sangre, este ventrículo va a bombear cada vez con más fuerza. Cada vez con más fuerza. Pues. Pero vean ustedes que si eso fuera así, yo voy a seguir llenando el ventrículo y va a bombear más. Pero ojo, si bien esto ustedes lo pueden representar como si fuera un elástico, yo estiro el elástico y lo suelto y vuelve a su posición inicial, lo estiro más, con mayor rapidez vuelve a su posición inicial. ¿Qué pasa si lo estiro demasiado? Se rompe el elástico. Si yo estiro mucho la actina y la miosina, si yo estiro mucho la actina con la miosina, se van a separar y ya no va a haber contracción. Para evitar eso es que esta ley de Frank Starling no es una recta que asciende inexorablemente. La función cardíaca es una curva en donde por más que yo ya aumente el llenado del ventrículo, el volumen de eyección ya no va a aumentar. La ley de Frank Starling tiene un límite para protegerse y no se vaya a dañar el músculo cardíaco. Entonces vean ustedes que la función cardíaca es esta curva, en donde relacionamos ¿qué cosa? Lo que yo bombeo versus ¿quién? Versus el volumen de llenado. Yo bombeo en relación a cómo se llenó ese ventrículo. Y a esa relación de lo que yo bombeo versus lo que llena el ventrículo, eso es un valor que se llama fracción de eyección. Es la fracción que yo bombeo versus lo que me llené. ¿Estamos? Entonces la fracción de eyección trata de mostrar ¿qué cosa? Una relación entre el trabajo diastólico de llenado y el trabajo sistólico de eyección. Esa relación que yo tengo que tener en cuenta, mi volumen de eyección en relación a lo que se llenó, es lo que se denomina la fracción de eyección. Entonces la fracción de eyección se consigue dividiendo el volumen que yo expulso en cada latido versus el volumen que llena a ese ventrículo. Y ese valor de fracción de eyección es lo que nos va a indicar cómo está funcionando nuestro corazón, que normalmente debe ser 55% a más. Debe ser 55% a más. Entonces, un corazón será insuficiente cuando la fracción de eyección es menor de 55. Si el corazón bombea el 55% a más, ese es un corazón suficiente. Es un corazón que trabaja en forma adecuada. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que para calcular la fracción de eyección antes había que hacer mucha serie de fórmulas. Ahora lo único que se hace es, esto es un ecocardiograma. Yo puedo ver ahí las cavidades, la aurícula derecha, la izquierda y los dos ventrículos.
Y lo único que nosotros hacemos es marcar la cavidad del ventrículo y ya la máquina se encarga de calcular el volumen del ventrículo. El volumen que hay dentro de ese ventrículo, solamente yo dibujando, la máquina automáticamente lo puede hacer. Entonces, si yo al final de la diástole, al final de que ese ventrículo ya se llenó de sangre, calculo el volumen de ese ventrículo, yo ya tengo mi volumen de llenado. Ahora lo único que tengo que hacer es ver cómo queda el ventrículo después de bombear sangre. Porque yo no puedo medir la cantidad de sangre, pero lo que sí puedo medir es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo después que éste ha bombeado. Entonces, por ejemplo, se llenó con 120. Me queda el volumen residual de 50. Puedo calcular cuánto ha bombeado. Pues 120 menos 50 me queda 70. Eso es lo que ha bombeado ese ventrículo. O sea, no es muy difícil calcular la fracción de eyección. El volumen de eyección dividido entre el volumen de llenado. Es algo muy fácil. Se hace rápido. Uno dibuja la cavidad, la máquina calcula el volumen de llenado del ventrículo, dibujo la cavidad con el volumen que quedó después de bombear sangre, la diferencia es lo que ha salido y la máquina lo divide entre el llenado. Es algo rápido. Siempre relacionamos lo que yo bombeo versus lo que llenó al ventrículo. Pues bien, esa es la fracción de eyección cuyo valor debe ser 55% a más. Pues bien, acá tenemos la ley de Frank-Starling. Llené con 120 el ventrículo, bombeo 70 y me quedo con 50. La función cardíaca es una curva, y si yo divido 70 entre 120, me va a dar la fracción de eyección, que en este caso es 60%. 60%. Pues es una función cardíaca. Muy bien, ahora el paciente por algún motivo tiene una insuficiencia cardíaca. Por cualquier motivo, un infarto, hipertensión, cardiomiopatía dilatada, el corazón ya no va a bombear bien. Entonces, como el corazón ya no va a poder bombear los 70 mililitros, que esa es su obligación como motor, el cuerpo le pide 70 mililitros, yo no puedo bombear, lo primero que debo hacer es buscar mecanismos compensatorios. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, de alguna forma, usar mecanismos compensatorios. ¿Para qué? Para yo mantener mis 70 mililitros. Y el primer mecanismo compensatorio que uso es la ley de Frank-Starling. Lo primero que voy a usar para compensar y tratar de mantener mis 70 mililitros es usar la ley de Frank-Starling. Y entonces, ¿qué hago con la ley de Frank-Starling? Lo primero que hago es, pues trato yo de aumentar mi llenado. Trato yo de aumentar mi llenado. Este es un ejemplo nada más. Yo trato de aumentar mi llenado. Pero para bombear más, no, para bombear los 70 mililitros. ¿Vamos? Entonces yo voy a usar la ley de Frank-Starling, por el cual yo lleno el ventrículo con más sangre y voy a lograr, por este mecanismo compensatorio, lograr bombear los 70 mililitros. Entonces yo bombeo mis 70 mililitros y estoy bien, estoy contento porque estoy bombeando 70, ¿no? Pero ¿cuánto queda de volumen residual? Vean ustedes que ahora tengo 130. Yo tengo 130. Ese ventrículo se está congestionando. Producto de que yo estoy teniendo una función cardíaca alterada, el corazón ya no está funcionando bien, lo primero que hago, busco un mecanismo compensador. ¿Cuál es el primero? La ley de Frank-Starling. Y como consecuencia de esta ley de Frank-Starling, ¿qué hago? Congestiono mi ventrículo. Por decir que tengamos una habitación o esto fuera el ventrículo. Cuando se abre la válvula mitral, este ventrículo debe tener 50 personas sentadas y tenemos 70 espacios más. Por lo tanto, van a entrar 70 personas y se ubican normalmente. Pero ¿qué pasa ahora cuando el corazón empieza a fallar?
y se abre la puerta y resulta que yo voy a encontrar 130 personas sentadas. ¿A dónde ingresan las otras? No van a poder con facilidad. Entonces las personas van a entrar con dificultad porque esto ya está lleno, esto está congestionado. Y entonces la sangre, cuando trata de ingresar a un ventrículo congestionado, entra con dificultad y produce un ruido. Ese ruido se llama tercer ruido. La presencia de un tercer ruido ya nos debe hacer pensar que este paciente tiene insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Estamos? Muy importante. ¿Estamos? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hay congestión, cuando el ventrículo está congestionado, la sangre, cuando trata de ingresar, encuentra ya un ventrículo lleno, semilleno, congestionado, pero yo tengo que meter sangre, entonces con dificultad va a entrar y va a producir un ruido que se llama tercer ruido. Toda persona adulta con presencia de tercer ruido nos debe hacer sospechar de insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, el tercer ruido es muy importante. ¿Se produce en qué momento? En el momento del llenado. ¿El llenado cuántos momentos tenía? Había un llenado rápido, un llenado lento y la contracción auricular. El tercer ruido se produce al inicio, cuando recién la gente está entrando a la habitación, o sea, en el llenado rápido. En el llenado rápido es que se encuentra el tercer ruido. Un dato muy importante. ¿Cuál es la fisiopatología de ese tercer ruido? Que la sangre está entrando a un ventrículo congestionado. A un ventrículo que tiene más sangre que los 50 que debería tener, y la sangre va a tener que entrar, pero con dificultad para acomodarse. Entonces, dato muy importante, ¿no? Eso es pregunta de examen, no de este curso, sino de clínica. Presencia de tercer ruido, insuficiencia cardíaca congestiva hasta que no se demuestre lo contrario en un adulto. ¿Estamos? Entonces, eso es importante desde el punto de vista clínico, el tercer ruido. No terminen la carrera sin haber escuchado un tercer ruido, por favor. Pues muchos terminan, nunca la han escuchado. El tercer ruido es de baja frecuencia, se escucha con... Recuerden que el estetoscopio tiene dos partes, una campana y una membrana. El tercer ruido se escucha con campana. Si ponen la membrana, nunca lo van a escuchar, porque no es de alta frecuencia, es de baja frecuencia. Escuchen, por favor, porque ese es un dato importante para insuficiencia cardíaca. Entonces vean ustedes que el corazón, ¿qué ha hecho? Ha usado un mecanismo compensador, que es llenarse con más sangre para tratar de mantener, ojo, los 70 mililitros. ¿Cuál será la curva de la función en este sujeto que tiene este problema? Su función cardíaca, miren cómo la curva está desplazada hacia la derecha. La curva se ha desplazado hacia la derecha. Oiga, pero está bombeando 70 mililitros, está como un corazón normal. ¿Pero con cuánto se llenó? Bueno, se llenó con 200. ¿Cuál es la fracción de eyección? 70 entre 200. Y me da una fracción de eyección de 35%. ¿Qué tiene ese paciente? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. ¿Está? Así es como uno tiene que considerar. Acá vamos a tener en consideración que para poder el corazón inicialmente mantener este volumen de eyección y, entre comillas, cumplir su función de bomba, lo hace a expensas de congestionarse. Entonces vean ustedes que estos corazones que se van dañando por un infarto, por un corazón dilatado, estos corazones que se van dilatando, que se van infartando, se van a congestionar. Y por eso es que la insuficiencia cardíaca al principio se llama insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Estamos? Insuficiencia cardíaca congestiva. Y esta insuficiencia cardíaca todavía la podemos tratar, pues. ¿Por qué? Porque podemos controlar la congestión. Le podemos dar una serie de medicinas para disminuir la congestión. Y entonces con eso podemos al paciente tenerlo año tras año. Entonces la insuficiencia cardíaca al principio
Y gracias a sus mecanismos compensatorios es que tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva. Y a mí me conviene que ese paciente se mantenga en esta situación. Lógico, no me conviene que esté enfermo, pero si está enfermo, me conviene de que esté en esta situación. ¿Por qué? Porque la siguiente etapa ya no es tan buena. ¿Qué va a suceder en el tiempo? Nosotros estamos usando mecanismos compensatorios. Lo más probable es que esos mecanismos compensatorios, ¿qué pasa? Se agotan, se acaban. Eso es lo que va a suceder. A la larga, yo voy a tratar de usar la ley de Frank Starling y otros más, pero esos mecanismos compensatorios van a durar un tiempo. A mí me conviene que dure mucho tiempo. Eso no lo sé, pero me conviene. ¿Por qué? Porque una vez que estos mecanismos compensatorios se empiecen a agotar, ya no tengo más ayuda. ¿Y qué va a pasar con mi corazón? Poco a poco ya el corazón no va a poder bombear los 70 mililitros. Bombeará 60, bombeará 50. Poco a poco mi volumen de eyección disminuye. Y si disminuye, llegará menos sangre al cerebro, menos sangre al riñón, menos sangre al hígado, a todo el cuerpo. ¿Y qué hago en este momento? Nada. No tengo armamento para poder mejorar esta situación de la insuficiencia cardíaca. Y por eso se habla que en estos momentos ya ese paciente está con una insuficiencia cardíaca avanzada. Ya no bombeo los 70 mililitros, cada vez bombeo menos, y no puedo ayudar a este paciente porque no tengo un motor que haga que trabaje más el corazón. Lo que sí puedo es aliviar cuando hay congestión, sí puedo aliviar a ese paciente, pero lo que no puedo hacer es hacer que ese corazón bombee más. Entonces vamos entrando en estadios finales. A mí me conviene, aún así que este paciente está enfermo, el paciente tenerlo acá, pero si ya va entrando acá, ya no hay mucho que hacer. Entonces la insuficiencia cardíaca, cuando se torna avanzada, ¿qué va a suceder? El gasto cardíaco ya empieza a disminuir. Ya no me llega sangre al riñón, no me llega sangre al cerebro, entonces estoy yendo muy mal, pues. Entonces, esa es la historia del paciente con insuficiencia cardíaca. Primero hace congestión y tardíamente, no sé cuándo, empieza a hacer gasto cardíaco disminuido, bajo gasto. Y eso ya son situaciones avanzadas de peligro. Por lo tanto, ya no me va a llegar sangre a los músculos. Ya no me va a llegar sangre a los músculos. Me voy a sentir cansado, no voy a poder hacer las cosas porque me canso, porque no hay sangre pues, en los músculos. A nivel del cerebro ya no me llega sangre y me tornaré con desorientación, confusión, somnolencia, o a nivel del riñón ya no llega tanta sangre y el paciente empezará a hacer oliguria. Entonces vean, toda esta situación es ¿por qué? Porque ya no está llegando sangre, el corazón ya no está siquiera bombeando los 70 mililitros, sino 60, 50, 40, entonces está entrando en situaciones avanzadas donde no podemos hacer mucho. Pues bien, entonces vean ustedes que el trabajo del corazón, o sea, el gasto cardíaco, los 5 litros que yo bombeo, esos 5 litros ¿de dónde sale? Del producto del volumen de eyección, 70 mililitros, por la frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto. 70 por 70 me da 4.900. Ahí están los 5 litros de sangre. ¿De qué depende este volumen de eyección? Bueno, el volumen de eyección depende de cómo se llenó ese ventrículo. O sea, lo que vendría a ser el llenado del ventrículo. Y ese llenado determina una respuesta contráctil, por la ley de Frank Starling. Y cuando la sangre sale, ya sabemos que van a haber fuerzas a la salida de sangre. Hay una resistencia a la eyección. El volumen que llena el ventrículo, ¿cómo se llama? Precarga. Eso es lo que viene a ser la precarga. Y la precarga está en relación con el volumen sanguíneo que tenemos. La contractilidad es la fuerza inotrópica, que va a estar en relación al estado de la fibra, a la actina, a la miosina, al ATP, al oxígeno, a la glucosa. Y en cambio, las fuerzas que se oponen a que la sangre salga es lo que se denomina postcarga. Y la postcarga fundamentalmente está dado por la resistencia vascular sistémica. Entonces, si nosotros vemos que este trabajo del corazón, este gasto cardíaco depende de cómo se llena, de cómo se produce la respuesta inotrópica y de la postcarga, nos vamos dando cuenta que la
El trabajo del corazón depende de diástole y también de sístole. No toda la insuficiencia cardíaca es sistólica. Hay problemas que pueden estar en la diástole. En el momento del llenado pueden haber problemas. Entonces, cuando el corazón no cumple su función de bombear sangre, se denomina insuficiencia cardíaca. Se denomina disfunción ventricular. El ventrículo funciona mal, disfunción ventricular. Va a haber una insuficiencia cardíaca. ¿Cuántos tipos de insuficiencia cardíaca habrá? Pues habrá dos. Habrá una disfunción sistólica, que es la más conocida, pero también habrá una disfunción diastólica. Entonces vamos a tener dos problemas, el sistólico y el diastólico. Habrá personas que tienen las dos cosas juntas, si la enfermedad es muy avanzada también. Entonces la disfunción sistólica puede ser por un problema en la poscarga. Mucha poscarga, los vasos están cerrados, la presión está muy alta, la sangre no puede salir. Si esto se incrementa, la poscarga se incrementa, el ventrículo de repente no bombea bien. Pero la otra posibilidad es que no haya músculo contráctil. El paciente tuvo un infarto, no hay músculo que genere fuerza inotrópica en cantidad adecuada. Entonces, si me falta inotropismo, también voy a tener disfunción sistólica. Entonces, si soy un hipertenso y mi presión está muy elevada, la sangre no sale con facilidad. Disfunción sistólica. Tuve un infarto y la mitad del corazón se dañó. Disfunción sistólica. Pero también puedo tener problemas en el llenado. Una estenosis mitral, un mixoma, hace que el ventrículo no se llene en forma adecuada. Y si no se llena bien, por la ley de Frank-Starling, va a bombear mal. ¿Dónde está el problema? En el llenado. Es un problema de precarga. Entonces vean ustedes, la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca puede ser por disfunción sistólica, falta músculo contráctil o una poscarga muy alta. Cualquiera de los dos puede generar disfunción sistólica. Disfunción diastólica son problemas en el llenado, ventrículos duros, difícil de distenderse o problemas a nivel valvular. Si la válvula no se abre bien, no se va a llenar bien el ventrículo. Si las paredes del ventrículo son rígidas, no se va a llenar tampoco el ventrículo en forma adecuada. Entonces vean ustedes, acá tenemos disfunciones sistólicas y disfunciones diastólicas. Disfunciones sistólicas. Falta músculo contráctil. ¿Por qué me falta músculo contráctil? Porque he tenido un infarto, porque mi corazón es un corazón isquémico, no tiene buena irrigación, mi corazón se ha vuelto una bolsa, miocardiopatía dilatada. ¿Qué falta acá? Contractilidad. La contractilidad está disminuida. Esa es la primera posibilidad. Pero la otra posibilidad para que haya disfunción sistólica es que, por ejemplo, la poscarga esté muy alta, como sucede en el paciente hipertenso. El paciente hipertenso mal controlado, la sangre no va a poder salir con facilidad si la presión está en 220 con 110. Entonces la sangre quiere salir del ventrículo, pero hay un incremento de la poscarga. ¿Y eso qué puede generar? Una disfunción, pero del tipo sistólico. Entonces vean ustedes que esto es el sustrato fisiopatológico al cual se le agregan síntomas y signos. Cuando yo agrego a este sustrato fisiopatológico signos y síntomas, a esto se llama insuficiencia cardíaca. ¿Pero de qué tipo? Sistólica. Entonces tendremos una insuficiencia cardíaca sistólica por una disfunción sistólica, producto de una disminución de la contractilidad porque tuvo un infarto, o tengo una insuficiencia cardíaca producto de una disfunción sistólica porque la hipertensión está incrementada, lo cual hace que la poscarga esté muy alta. ¿No? Entonces, esto es el sustrato fisiopatológico. Si yo a eso le agrego signos y síntomas, ya tengo una franca insuficiencia cardíaca, pero en este caso del tipo sistólico. Entonces, un corazón trabaja
en forma normal, como un sincicio, las fibras están conectadas, pero ¿qué pasa si yo tengo un corazón que se ha infartado, que se ha vuelto una bolsa y no tiene motor, no tiene músculo, no tiene fibra para contraerse? Entonces el paciente lo que va a hacer en este caso es un problema sistólico. El sustrato fisiopatológico es, en este caso, la disfunción sistólica. Si a ese sustrato le agrego signos y síntomas, ya tengo una franca insuficiencia cardíaca. Pues bien, así como la insuficiencia cardíaca es por un problema de sístole, nadie le daba importancia a la diástole. Y el 30% de las insuficiencias cardíacas son problemas en el llenado. Recuerden que el ventrículo tiene que ser complaciente. Es una estructura que conforme la sangre va entrando, las paredes se van relajando para que entre la sangre. Pero ¿qué pasa si la pared es dura, rígida? Pues la sangre no va a llenar bien a ese ventrículo. Entonces podemos tener nosotros problemas en la relajación, en las paredes del ventrículo. O también puedo tener un problema en la válvula no se abre bien. Tengo una estenosis mitral, la sangre no entra al ventrículo con facilidad, el ventrículo no se llena bien y vamos a tener un problema diastólico. ¿Estamos? Vamos a tener un problema diastólico. Entonces vean ustedes, los problemas diastólicos pueden ser porque las paredes se vuelven duras. Hay un problema en las paredes, no son distensibles fácilmente, como sucede en la hipertrofia del ventrículo, un ventrículo duro, un ventrículo restrictivo, pues no se va a llenar adecuadamente de sangre y lógicamente va a bombear menos. Entonces el paciente podrá tener una disfunción diastólica por un problema de la distensibilidad. Pero el otro problema puede ser en las mismas válvulas, en el llenado mismo. Tengo una estenosis mitral, tengo un mixoma, tengo una pericarditis constrictiva y el ventrículo no se llena. Entonces, estos son los sustratos fisiopatológicos. Si a esos sustratos fisiopatológicos le agregamos signos y síntomas, lo que vamos a tener es una insuficiencia cardíaca. ¿Pero de qué tipo? Diastólica. Entonces las insuficiencias cardíacas diastólicas son problemas que se pueden generar en el momento en que se llena el ventrículo de sangre, o porque sus paredes son duras, o porque las válvulas no están funcionando bien. Entonces vean ustedes, esto es un examen de ecocardiografía. El corazón acá se ve echado, acá está la aurícula izquierda, acá está el ventrículo izquierdo. ¿Qué válvula es esta? ¿Ah? ¿Qué válvula es esta? La mitral, pues. La mitral. Y la sangre sale del ventrículo a través de la aorta. Ahí está. Aurícula, ventrículo y aorta. ¿Estamos? Miren este caso. Acá está la aurícula. Acá está el ventrículo y por acá está la aorta. ¿Ven esta masa? ¿La ven o no? Sí. Bueno, esto es un mixoma. Esto es un tumor en la aurícula y miren qué pasa cuando se abre la válvula mitral. El mixoma se mete. ¿Ustedes creen que se podrá llenar bien ese ventrículo? No. Y si no se llena bien, por la ley de Frank Starling, si se llena poco, bombea poco. ¿De quién es la culpa? ¿Del motor? Esto no es sístole. ¿Dónde está el problema? En el llenado. Esto es un problema de disfunción diastólica por un mixoma que está obstruyendo el llenado del ventrículo. Esto es un ejemplo nada más para que ustedes vean que estos casos antes nadie le daba importancia porque todo se pensaba en sístole. Ahora también tenemos que pensar en diástole. El 30% de las insuficiencias cardíacas son diastólicas. Pues bien, entonces las válvulas tienen que funcionar en forma adecuada y dependiendo lógicamente de alteración de ellas podemos tener también problemas en el ventrículo. Entonces ya hemos visto el problema que tenemos que hacer es correlacionar sístole con diástole, correlacionar la función de bomba versus el llenado de sangre. Entonces veamos el problema sistólico y el problema diastólico, y habrán casos en que los dos lo tendremos que relacionar. Tenemos que relacionar
el problema sistólico con el problema diastólico. O sea, no piensen que solamente la sístole va por un lado y la diástole va por otro. A veces hay situaciones en que las dos pueden estar juntas, como sucede en el coronario o sucede en el hipertenso. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nosotros nos tenemos que referir desde el punto de vista fisiopatológico, ¿quién está generando esa insuficiencia cardíaca? ¿Esto es un problema sistólico o diastólico? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Es una disfunción sistólica o una disfunción diastólica? Ese paciente, ¿qué lado del corazón está fallando? ¿El lado izquierdo? ¿El lado derecho? ¿O los dos? ¿Estamos? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Este episodio de insuficiencia cardíaca es nuevo, es abrupto, es agudo? ¿O esta persona ya crónicamente tiene esta enfermedad? Entonces no nos debemos quedar solamente diciendo sistólico o diastólico. Tenemos que ver derecho, izquierdo, esto es agudo, esto es crónico. Eso es importante para poder entender y manejar a estos pacientes. Entonces vean ustedes que cuando por algún motivo el corazón no logra bombear los 70 mililitros, ¿qué mecanismo compensador va a usar? Lo que va a hacer es la ley de Frank-Starling. Y como consecuencia de la ley de Frank-Starling, ¿qué va a generar en el ventrículo? Va a generar una congestión. Entonces vean ustedes, lo que va a suceder, para yo poder bombear mis 70 mililitros, lo que voy a hacer es congestionar mi ventrículo y todo lo que está por detrás. ¿Para qué? Para tratar de cumplir mi función de bomba. Para tratar de bombear mis 70 mililitros, lo hago a expensas de mecanismos compensadores. El primero, la ley de Frank-Starling. Oiga, pero me congestiona. Pues no hay otra forma. Entonces vamos a generar una congestión hacia atrás. Entonces vamos a ver la repercusión de esa congestión en el sistema hemodinámico. Entonces vean ustedes que el corazón insuficiente, al no poder bombear el volumen de sangre respectivo, lo que va a hacer es que el volumen residual cada vez sea mayor. Hay más sangre que va a quedar en el ventrículo, va a haber congestión. Y al haber esa congestión, ¿qué va a pasar con la presión dentro de esas cavidades? Pues antes yo tenía 50 mililitros, ahora tengo 80, tengo 100 de volumen residual. Eso genera una presión. Y esa presión cada vez va a haber en aumento. Va a estar en aumento como consecuencia de la congestión. Y eso se transmite hacia atrás. ¿Y hacia atrás quién está? La aurícula, están las venas. Entonces va a haber una congestión retrógrada. Hacia atrás vamos a generar una congestión con una repercusión hemodinámica. Entonces, si yo tengo acá el ventrículo izquierdo que empieza a fallar, pues lo que va a suceder es que va a empezar a congestionar el ventrículo izquierdo y todo lo que está por detrás. ¿Y quién está por detrás? La aurícula izquierda, las venas pulmonares, capilares pulmonares. Entonces, cuando falla el ventrículo izquierdo, vamos a congestionar hacia atrás. Primero desde el ventrículo, aurícula, venas pulmonares y capilares pulmonares. Cuando falla el ventrículo derecho, igual vamos a congestionar la aurícula derecha, las venas cava superior e inferior. Entonces, como consecuencia de que este corazón empieza a fallar, vamos a congestionar hacia atrás. Entonces, lo que vamos a tener ahora es que esa congestión va a generar signos y síntomas, que dependiendo del ventrículo, si este es izquierdo o es derecho, los signos y síntomas van a ser diferentes. Cuando falla el ventrículo izquierdo, se va a congestionar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, las venas pulmonares y finalmente los capilares pulmonares. ¿Qué va a pasar con los capilares pulmonares? Se van a llenar de agua. Y cuando se llena de agua, yo no puedo respirar. ¿Y qué voy a sentir? La disnea. Disnea. Entonces, el dato más importante de la falla del ventrículo izquierdo es la disnea. ¿La disnea qué cosa es?
No puedo respirar porque mis alvéolos, porque mis pulmones están llenos de ¿qué? De agua, ¿no? ¿Qué ha sucedido en estos pacientes? Recuerden que la disnea es una sensación subjetiva. Esto es una sensación. La persona lo que siente es, me falta el aire, no puedo respirar, no puedo hacer las cosas porque me canso, me ahogo. Eso significa que sus pulmones se están llenando de agua. ¿Está? Un dato muy importante. Eso es lo que el paciente va a sentir. No puedo respirar, quiero hacer algo, quiero subir las escaleras, quiero caminar 4 o 5 cuadras y me agito, doctor, me canso, me ahogo, me falta el aire. Y le está faltando el aire porque sus alvéolos se están llenando de agua. ¿Producto de quién? De la congestión. Eso es lo que vamos a tener. Entonces, el ventrículo izquierdo debería tener un volumen residual de 50. Cuando el corazón empieza a fallar, cuando empieza a congestionarse, ya ese volumen no va a ser 50. Entonces pónganse que sea ahora un volumen de 75. De 75. Cuando se abre la válvula mitral, yo esperaría encontrar a un ventrículo con 50. ¿Yo cuánto le voy a pasar de la aurícula? 70. 70 más 50, 120. ¿Estamos? Pero ahora cuando se abre la puerta resulta que yo encuentro el ventrículo con 75 mililitros. Y yo tengo que pasarle 70. Sí, pero ojo, el ventrículo tiene capacidad inicial de 120. ¿Cómo voy a pasarle esos 70? Entonces, los 70 van a tener que entrar. Sí, definitivamente tienen que entrar, pero con dificultad. Y como entran con dificultad, van a producir una turbulencia. Que eso se llama, ¿qué cosa? Tercer ruido. Al final la sangre tiene que entrar, pero con dificultad, y produce ese tercer ruido para llenar a este ventrículo que en este momento está congestionado. ¿Quién es el que está enviando esa sangre al ventrículo? La aurícula. Y entonces ahora la aurícula, ¿qué tiene que hacer? Un mayor esfuerzo. Para llenar este ventrículo tengo que hacer un mayor esfuerzo, y entonces esa aurícula está teniendo una sobrecarga de trabajo. Que dice, con dificultad tengo que meter la sangre, y eso se transmite hacia atrás. Entonces la sangre que venía por acá ya no puede pasar fácilmente porque hay una congestión. Y entonces poco a poco todo se va congestionando, se va a congestionar la aurícula, las venas pulmonares y lo más importante, los capilares pulmonares. Esos capilares ahora se van a congestionar. Y cuando se congestiona, el paciente empieza a tener falta de aire, empieza a tener la disnea. Entonces vean ustedes, el proceso de la disnea es porque hay un aumento del volumen que queda en el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se está congestionando y eso se transmite ¿hacia quién? Hacia la aurícula. Y la aurícula lo transmite hacia atrás. ¿Hacia quién? Hacia las venas pulmonares. Y las venas pulmonares lo transmiten hacia atrás. ¿Y hacia atrás quién está? Los capilares pulmonares. Entonces vean ustedes qué le va a pasar en el capilar pulmonar. Se va a producir un edema. Como la presión dentro del capilar es muy alta porque hay congestión, la presión dentro de este capilar es alta, y acá yo tengo el alvéolo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta presión? Manda agua hacia el alvéolo. Entonces, ¿el alvéolo de qué va a empezar a llenarse? De agua. Y si se llena de agua, ¿la persona qué siente? Se ahoga. Doctor, quiero hacer algo, me ahogo. Efectivamente, ¿por qué? Porque el alvéolo se está llenando de agua. Entonces, ¿por qué se produce esto? Por un efecto retrógrado de la congestión que empezó en el ventrículo izquierdo que falló. Congestión aurícula, venas pulmonares, capilares pulmonares, y acá el agua se filtra desde el capilar al alvéolo. Consecuencia, el alvéolo está lleno de agua, ¿no? ¿Y qué va a sentir? Doctor, me ahogo, quiero hacer mi trabajo, me canso, me ahogo, me asfixio. Eso es la disnea, una sensación que expresa la congestión en los alvéolos, la congestión en los pulmones. ¿Estamos? ¿Está claro?
¿Lo entienden o vuelvo a repetir todo? Ya bueno, seguimos entonces. Muy bien, entonces la persona lo que va a sentir es esta sensación subjetiva que sus alveolos están llenos de agua. Muy bien, esa disnea puede ser de forma brusca, aguda, de un momento a otro. Nunca el paciente se ha sentido mal, bruscamente me falta el aire y me ahogo, tengo que terminar en la emergencia. ¿Por qué? Porque mis alveolos se llenaron de agua. Bueno, esa disnea que puede ser súbita, aguda, de un momento a otro, eso se llama edema agudo pulmonar. El edema es agua en forma aguda de un momento a otro en los pulmones. Edema agudo pulmonar. Eso es una emergencia. El paciente bruscamente le falta el aire, se ahoga y se va a la emergencia y hay que tenerlo así sentado. No se puede echar, me falta el aire, me ahogo. Entonces el paciente ha hecho un edema agudo pulmonar. Entonces vean ustedes que la disnea, la insuficiencia cardíaca puede ser aparatosa de un momento a otro. Pero también este cuadro puede ser crónico. ¿Qué es lo que sucede en la etapa aguda? Lo que vamos a tener es lo que ya les expliqué. La congestión que empieza en el ventrículo y se transmite a la aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, se produce el trasudado de agua hacia los alveolos se empiezan a llenar de agua y se produce la sensación de ahogo que se conoce en medicina como disnea. Entonces vamos a tener, miren, corazones grandes, dilatados y los pulmones llenos de agua. Así se va a ver en la radiografía. ¿Producto de qué? De la congestión en los capilares que hace que el agua filtre, trasude hacia el alveolo. ¿Estamos? Pero ojo, también el paciente no necesariamente puede tener esta sensación severa, aguda, que no puede respirar. Puede ser un paciente que diga, doctor, cada vez que camino 5 o 6 cuadras, siento que me falta el aire, me ahogo. Subo 5 o 6 pisos y me ahogo. Pero después hago mi vida más o menos normal. Entonces no necesariamente el cuadro puede ser aparatoso. Entonces el paciente puede tener una disnea crónica. Vive con ese cansancio, vive con esa disnea, toma sus medicinas, va más o menos bien, pero no necesariamente tiene que ser el aparatoso que termine en la emergencia. Entonces la disnea, la insuficiencia cardíaca, por eso les decía, puede ser aguda o puede ser crónica. La aguda, la expresión más severa es el edema agudo pulmonar, pero el paciente puede tener una disnea crónica. Vive con la disnea, vive con su insuficiencia cardíaca. Son personas que se descompensan a veces porque pues comen muy salado, toman mucho líquido y dicen, doctor, me agito, pues bueno, tome usted un poco de diurético, bote agua, no tome mucha sopa, no consuma mucha sal y ahí va a ir más o menos bien. La insuficiencia cardíaca la gente puede vivir, pero ojo, no vive mucho tiempo. Promedio de 5 años el 50%. Y los que están más severamente enfermos, 1 año. Entonces por eso es que uno tiene que tener cuidado con esta enfermedad. Entonces cuando la persona tiene la disnea en forma ya crónica, vive con su insuficiencia cardíaca, ya no es la emergencia, el paciente puede tener disnea a grandes esfuerzos, a medianos esfuerzos, a pequeños esfuerzos. Va indicando qué tan severo es la enfermedad. ¿Puedo hacer más? Perfecto. ¿Puedo hacer menos? Entonces la enfermedad está avanzando, pues, ¿no? Entonces el paciente puede tener disnea dependiendo del esfuerzo que hace. Pero a veces sucede que ya el paciente tiene la enfermedad más avanzada, que cada vez que se quiere echar, no puede. Se echa y dice, me ahogo, doctor, no puedo. Cada vez que el paciente se acuesta, dice, no puedo, doctor, me tengo que sentar porque me ahogo ahí mismo. A eso se llama ortopnea. ¿Por qué se produce la ortopnea cuando uno se acuesta? Cuando yo estoy de pie, parte de la sangre queda atrapada en las venas de miembros inferiores. ¿Vamos? ¿Cuánto es el volumen de sangre que hay en las venas? ¿Ah? ¿Cuánto es el volumen? ¿Se acuerdan o no? ¿10%? ¿20%? ¿50%? ¿90%? ¿Cuánto después ni se acuerdan? No, eso es fisiología, ustedes creo. 67% del volumen de la sangre circulante, el 67% está en las venas, está en las venas.
Entonces las venas son un reservorio de sangre. ¿Qué pasa cuando la persona se acuesta? Cuando yo me acuesto, por el declive, la sangre que estaba atrapada en las piernas, cuando yo estoy de pie, la sangre, por efecto de la gravedad, siempre se va a ir a las piernas. Yo tengo que de ahí bombearlas. Pero la sangre se va a las piernas. Pero cuando yo me acuesto, ¿qué va a suceder? Por efecto de la gravedad, la sangre de las piernas inmediatamente ¿a dónde viene? Al corazón. Y bruscamente, al echarme, esa sangre inunda el corazón, pero ojo, de un paciente insuficiente. Entonces, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y que estando de pie se siente, entre comillas, bien, cuando se acuesta, bruscamente toda esa sangre de las piernas viene a su corazón enfermo e inmediatamente el corazón se descompensa. Me llegó mucha sangre, no puedo bombear, congestiono hacia atrás y hacia atrás están los pulmones y la persona bruscamente tiene que sentarse. Entonces, cuando uno adopta la posición del decúbito, el volumen de las piernas que hay ahí inunda el corazón y el corazón falla, pues porque es un paciente enfermo con insuficiencia cardíaca. Entonces, bruscamente el paciente tiene que estar sentado. ¿Cómo duermen estas personas? Sentadas, ¿no? A mayor daño, porque estos son por severidad, ¿no? Primero la disnea, después ortopnea y disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna es el paciente que se echa a dormir y bruscamente, a los pocos minutos, empieza a sentir que se ahoga. Esto es un poco más severo que la ortopnea. Entonces, son expresiones de la falla. ¿De qué ventrículo? Del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando falla el ventrículo izquierdo, el síntoma más importante, ¿cuál es? La disnea. ¿Y la disnea le limitará a trabajar? Sí. Entonces, el paciente que tiene falla de ventrículo izquierdo va al médico. En algún momento dice, doctor, no puedo trabajar, no puedo hacer mis cosas, me ahogo. ¿Estamos? Entonces, ojo, la falla del ventrículo izquierdo, va a congestionar. Y congestiona los pulmones y le da disnea, y eso hace que el paciente vaya pronto al médico. Pero ¿qué pasa cuando falla el ventrículo derecho? Cuando falla el ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a fallar y lo que va a producir, ¿qué cosa es? Congestión, primero en el ventrículo derecho, después aurícula derecha y después ¿quién viene? Las cavas. La cava superior se va a congestionar y entonces ¿qué vamos a ver? Las yugulares congestionadas. ¿Estamos? Las yugulares están congestionadas. El paciente dice, doctor, me fastidia el cuello, pero sigo trabajando. Pues no me interesa. Pues. Me fastidia el cuello, no le doy importancia. Después se va a congestionar ¿quién? La cava inferior. Y la cava inferior está en relación con el hígado. Entonces el paciente va a decir, doctor, me duele un poco el hígado, pero sigo trabajando. Después ya no solamente va a ser el hígado, va a ser el sistema porta, va a haber distensión abdominal, puede haber molestias digestivas, pero sigo trabajando. Y después mis piernas se van a hinchar. Siempre todos los días voy viendo que se van hinchando, pero sigo trabajando. ¿Qué les quiero decir? Cuando falla el ventrículo derecho, el paciente no va al médico. Porque empieza a tolerar. La ingurgitación yugular le permite trabajar. El problema es que le fastidia un poco el hígado, le permite trabajar. La distensión abdominal, el edema en miembros inferiores, pero yo sigo trabajando, el otro no. Cuando falla el izquierdo, hago algo y me falta el aire, me ahogo, doctor, no puedo seguir así. Eso es lo que les quiero decir. La falla izquierda es aparatosa, ocasiona que felizmente el paciente vaya al médico, mientras que la falla derecha es diferente. La falla derecha es diferente. El paciente tolera y se va acostumbrando a su enfermedad. Entonces son situaciones en que la persona convive y piensa que eso es lo normal. Lo normal es que las piernas se me hinchan, ¿no? Porque todos los días voy viendo que se hinchan, eso para mí entre comillas es normal. No voy al médico por eso. Cuando estos pacientes con falla derecha llegan al médico, uno ve, oiga, pero esto ya tiene mucho tiempo. Sí, pero como no me evitaba trabajar, yo he seguido con este problema. Entonces vean ustedes que cuando falla el ventrículo derecho, va a haber ingurgitación yugular
pero no me ocasiona mayor limitación. Va a haber molestias en el hígado, en el abdomen, y puede haber edema en miembros inferiores, lo cual generalmente la persona aprende a convivir. Muy diferente cuando falla el izquierdo. Pues bien, ¿qué va a suceder cuando ya en cambio ya no hay congestión? La congestión es producto de los mecanismos compensatorios, sobre todo la ley de Frank-Starling. ¿Qué va a pasar con la ley de Frank-Starling algún día? Se va a acabar. Y en ese momento, ¿qué va a suceder? La sangre ya no va a llegar en cantidad adecuada al cerebro, al riñón. Entonces vamos a tener que, cada vez vamos a tener un bajo gasto, una cantidad de sangre que sale al cuerpo disminuida. Y entonces ahora lo que vamos a ver, ¿qué pasa cuando esta enfermedad ya se acaban los mecanismos compensatorios de congestión y ahora más bien el paciente ya no tiene sangre en el cerebro, en el riñón, en el corazón como debería ser? Entonces vean ustedes, cuando el corazón ya no bombea en cantidad adecuada, se está produciendo una disminución en el gasto cardíaco, le llegará menos sangre al riñón, se producirá oliguria, orino menos, llegará menos sangre a los músculos. ¿Y qué voy a tener? Fatiga. Voy a tener fatiga porque no me llega sangre a los músculos. Entonces, poco a poco, el paciente, conforme caiga el volumen de eyección, el paciente se tornará pálido, habrá frialdad en las extremidades, porque no hay sangre pues que llegue ya al organismo como debería ser. El corazón latirá más rápido, el riñón estará con oliguria, al cerebro no le llegará la cantidad de sangre adecuada, y esto es una situación penosa. ¿Por qué? Porque no tenemos medicinas adecuadas para mejorar eso. O sea, el paciente que llegue a esa situación, poco le podemos ofrecer. ¿Cuánto tiempo demora entre la congestión y este estadio? Nadie lo sabe. Pero hay que proteger para que no llegue a esa situación. Entonces, muy importante, el paciente, cuando llega al médico, no piensen que también el paciente va a llegar y va a decir: doctor, tengo disnea paroxística nocturna. Eso no lo puede hacer. El paciente va a venir y ¿qué le va a decir? Doctor, yo quiero hacer mis cosas y me canso. ¿Vamos? Yo quiero hacer mis cosas y me canso. ¿Qué es eso? ¿Disnea o fatiga? ¿Ah? ¿Y cómo sabe? Yo le digo, doctor, yo quiero hacer mis cosas y me canso. ¿Qué debo preguntarle? Le falta el aire, se ahoga, no puede respirar. Sí, doctor, yo quiero hacer algo y siento que me ahogo, me falta el aire, no puedo respirar. ¿Qué es eso? Disnea. ¿Qué problema es? Congestión, es retrógrado hacia atrás. ¿Estamos? Pero en cambio, si el paciente dice: no, doctor, yo no me ahogo, yo no me canso, yo quiero hacer las cosas pero me falta fuerzas. ¿Qué es eso? Fatiga. Eso es fatiga. Yo quiero hacer las cosas, no me ahogo, me faltan fuerzas, es que no me llega sangre a los músculos, pues. Entonces el paciente lo que va a tener es fatiga. Una cosa, la fatiga ya sabemos, esto es anterógrado, peor pronóstico. La congestión es siquiera algo de mejor pronóstico, lo puedo manejar mejor. Entonces, muy importante, el paciente cuando llega, lo primero que debemos establecer: ¿es fatiga o es disnea? ¿Es fatiga o es disnea? Entonces, la disnea es cuando el sujeto se ahoga, no puede respirar. ¿Estamos? Entonces, nosotros tenemos que hacer esa diferenciación, es muy importante. Entonces, una cosa es que la persona cuando hace algo se ahoga, y otra cosa es que me falte fuerzas. Eso ya es fatiga. Son dos procesos totalmente diferentes, pero hay que tener la diferencia: lo que es disnea y lo que viene a ser fatiga. Uno es retrógrado congestivo, el otro es anterógrado, y no hay mucho que ofrecer. Pues bien, cuando el corazón bombea sangre, va a permitir que el organismo funcione en forma adecuada, y en determinadas circunstancias, como por ejemplo ante una hemorragia, el paciente ha tenido un accidente,
ha perdido 1 litro, litro y medio de sangre, se ha producido una hemorragia importante. Lo primero que hace el organismo ante esa hemorragia, ante esa pérdida de sangre, es que el gasto cardíaco va a disminuir. Como consecuencia de haber perdido 1,5 litros de sangre, no tengo tanta sangre, el gasto cardíaco va a disminuir. Entonces, esto es como si ustedes estuvieran regando un jardín con una manguera y alguien le cierra un poco la llave del agua. Y ustedes están regando y quieren que haya presión, que llegue el agua hacia el jardín. ¿Qué hago yo cuando estoy regando y me cierran un poco la llave del agua? Trato de cerrar la manguera un poco. ¿Para qué? Para que al generar ese cierre genere una presión de perfusión. Entonces, eso mismo va a suceder, eso mismo va a suceder cuando yo he tenido una hemorragia. Al tener una hemorragia, he perdido sangre, el gasto cardíaco ha disminuido e inmediatamente los vasos se cierran. Entonces se produce una vasoconstricción de los vasos, no total, pero se cierran los vasos, tratando de qué cosa, de mantener una perfusión. Recuerden que tiene que haber una relación entre contenido, sangre, y continente, que son las arterias. Si el contenido se reduce, los vasos deben reducirse para mantener la presión de perfusión. Entonces vean ustedes que cuando cae el gasto cardíaco, yo voy a generar una vasoconstricción, y la vasoconstricción, ¿qué hace? Incrementa la resistencia vascular sistémica. ¿Y la resistencia vascular sistémica qué cosa es? Bueno, eso es lo que se llama poscarga. Pero si bien esto es un reflejo que sucede inmediatamente, como consecuencia del gasto cardíaco que disminuye por la hemorragia, yo voy a activar sistemas ya. Esto ya no es un reflejo nada más, sino esto viene a ser un reflejo, pero yo voy a empezar a activar sistemas. ¿Qué sistema? Inmediatamente libero el sistema adrenérgico. Libero el sistema adrenérgico, libero catecolamina como un mecanismo ya compensador, ya no como un reflejo, sino ya como un mecanismo compensador al perder sangre, al caer el gasto cardíaco. ¿Y qué hace la actividad adrenérgica? Más bien promueve, incrementa el que se cierren los vasos, promueve, incrementa la poscarga, y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Qué más hacemos? Bueno, como consecuencia de esta actividad adrenérgica, también sabemos que está muy relacionado al sistema renina-angiotensina. ¿Se acuerdan? Hay una relación. Pero el sistema renina-angiotensina no solamente se activa por el sistema adrenérgico. El sistema renina-angiotensina se va a secretar, se va a activar. ¿Por qué? Porque también hay una disminución de la perfusión renal. Entonces, como caída de esta caída del gasto cardíaco, también el riñón se perfunde menos y ellos van a hacer que se libere el sistema renina-angiotensina. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina? Retiene sodio y agua. Y al retener sodio y agua, vamos a incrementar ¿qué cosa? Nuestra volemia. Entonces, la volemia se va a incrementar, pero ¿qué es la volemia? La precarga. Estos mecanismos van a funcionar, sí, van a permitir que como consecuencia de esta hemorragia, como consecuencia de esa caída del gasto cardíaco, yo voy a tratar de usar mecanismos que me ayudan y son útiles, lógico. Ante una hemorragia todo esto funciona perfectamente y nos va muy bien. ¿Estamos? Pero vean qué pasa si yo tengo un corazón insuficiente. Y acá, como consecuencia de un corazón insuficiente, el gasto cardíaco cae. ¿Qué va a suceder cuando cae el gasto cardíaco? ¿Qué mecanismo va a salir primero? Lo primero que va a salir es el reflejo. Inmediatamente el reflejo va a empezar a funcionar, incrementa la resistencia vascular, aumenta la poscarga. Pero como esto no es suficiente, ante la caída del gasto cardíaco, vamos a activar al sistema adrenérgico. Y el sistema adrenérgico todavía va a cerrar más los vasos, va a aumentar más bien la poscarga, va a cerrar los vasos. ¿Estamos? Liberaremos el sistema renina-angiotensina también, pues, y vamos a retener ¿qué cosa? Sodio y agua. Vamos a incrementar mi volemia, pero ¿me faltaba sangre? No. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Incrementar la precarga.
Entonces miren lo que va a pasar con este corazón insuficiente, que está fallando. Por un lado, le voy a aumentar, le voy a sobrecargar volumen. Le voy a incrementar la precarga a un corazón ya enfermo, le voy a llenar más. ¿Y qué más le voy a hacer? Le voy a cerrar la salida. ¿Estamos? Entonces vean cómo los mecanismos compensatorios ante una situación de una hemorragia, perfecto, pero ante una insuficiencia cardíaca, los mecanismos compensatorios que al principio tratan de ayudar, a la larga, ¿qué le van a hacer? Más daño. ¿Por qué? Porque lo congestiono más y le cierro la salida. Le aumento la precarga y le aumento la postcarga. Entonces, ante un corazón insuficiente, estos mecanismos compensatorios, en vez de ayudar, van a hacer más daño. ¿Está? Vean cómo funciona así ante una hemorragia, ante un gasto cardíaco por algún motivo. Puede ayudarnos, pero más bien en la insuficiencia cardíaca, estos mecanismos compensatorios nos hacen daño. Entonces, los mecanismos compensatorios inicialmente nos pueden dar una idea de ayuda, pero a la larga nos hacen daño. Entonces, si yo tengo a un corazón sano, con una fracción de eyección por encima del 60%, y producto de alguna enfermedad empieza este corazón a volverse insuficiente, de una situación asintomática, poco a poco empiezo a tener síntomas. Pero ojo, yo voy a tener mecanismos compensatorios que van a tratar de ¿qué cosa? De llevarme a esta situación inicial. Entonces los mecanismos compensatorios al principio ayudan, pero a la larga van a hacer daño. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos compensatorios? Hay unos que son propios del corazón, hay otros que son ya neuroendocrinos. ¿Cuáles son los mecanismos propios del corazón? Ya le dijimos al principio, la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es lo primero que usamos. La hipertrofia, el corazón trata de volverse hipertrófico para poder bombear más, es un mecanismo compensador. Y después tenemos el reacomodo del tamaño del corazón de acuerdo a la ley de Laplace. Eso es lo que puede hacer el corazón para contribuir y contrarrestar la insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los mecanismos neuroendocrinos? Ya les mencioné el sistema adrenérgico, el sistema renina-angiotensina, la hormona antidiurética. Ellos son los mecanismos que van a funcionar, y últimamente los péptidos natriuréticos auriculares. ¿Qué son estos péptidos natriuréticos? Su nombre lo dice. Natriuresis, hacen que yo orine. Estos péptidos se producen en la aurícula. ¿Y qué hacen? Cada vez que la aurícula se congestiona, yo libero este péptido natriurético que hace ¿qué cosa? Que yo empiece a orinar. De tal forma que hago que mi congestión disminuya. Los péptidos natriuréticos disminuyen la congestión, por eso son muy importantes. Cada vez que la aurícula, inclusive también los ventrículos, se congestionan, hay mucha sobrecarga de volumen, la aurícula libera estos péptidos natriuréticos auriculares, y lo que van a hacer a nivel del riñón es natriuresis. Voy a aumentar el filtrado glomerular, voy a aumentar la excreción de sodio y voy a aumentar el volumen urinario. De tal forma que trato yo de disminuir la congestión. Los péptidos natriuréticos ayudan mucho para disminuir la congestión. Entonces vean ustedes que el péptido natriurético juega un rol importante en el manejo de estos pacientes que empiezan a desarrollar insuficiencia cardíaca. Pues bien, entonces acá tenemos los mecanismos compensatorios que en un primer momento ayudan mucho, pero a la larga van a hacer daño. En el examen físico, el paciente puede referir disnea, puede referir a algún tipo de disconfort, pero el dato más importante que debemos tener en cuenta es el tercer ruido. La presencia de un tercer ruido en un sujeto adulto nos debe hacer sospechar de insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y este tercer ruido en qué momento se produce?
en el llenado ventricular rápido. En este momento del llenado ventricular rápido, ahí es donde se puede producir la presencia de un tercer ruido. El tercer ruido se produce en el llenado ventricular rápido. Entonces, el tercer ruido es un dato importante en un sujeto adulto para decirnos que el ventrículo está funcionando en forma inadecuada. ¿Cómo se examina ese tercer ruido? Ojo, se escucha siempre con campana, porque es de baja frecuencia. Entonces, muy importante, la insuficiencia cardíaca es un gran síndrome. Es un gran síndrome. No es una enfermedad per se, porque hay muchas que van a estar allí. Que lo caracteriza porque el corazón no es capaz de bombear lo que el cuerpo le pide, de tal forma que pueden haber insuficiencias cardíacas de origen cardiológico como también de origen no cardiológico. Y que va a utilizar mecanismos compensatorios para poder cumplir su función, que esos mecanismos al principio ayudan, pero a la larga van a hacer daño. Entonces, importante, insuficiencia cardíaca no es solamente sístole, también es diástole. El ventrículo puede fallar, el lado derecho, pero también el izquierdo. El izquierdo es más aparatoso, el derecho se tolera. O pueden fallar ambos. Y la insuficiencia cardíaca, en un primer momento puede ser congestión hacia atrás, que todavía lo podemos controlar, y en cambio también puede ser anterógrada, que esa es una situación más avanzada que podemos tener. Y estos cuadros pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Bien, de esa manera pues hemos hecho la revisión de la insuficiencia cardíaca, y para pasar lista, ya que ustedes están viniendo el día sábado, me ponen su nombre y firma y me van a poner las causas de disfunción ventricular sistólica, las causas de disfunción sistólica por falta de contractilidad. Nada más. Ponen su nombre y su firma. Causas de disfunción ventricular sistólica donde falta el músculo cardíaco. ¿Vamos? Causa de disfunción ventricular sistólica por falta de contractilidad o de inotropismo.